Hola, buenos días. Mi nombre es David Jiménez Arias. Evidentemente estoy acostumbrado a otro tipo de público y otro tipo de eventos de índole más científico. Normalmente nuestras investigaciones vienen enfocadas más bien al ámbito de la agricultura. Lo que pasa es que hace unos años comenzamos con estos proyectos que están destinados a intentar revalorizar la salmuera como residuo y como útil para diferentes ámbitos. En este caso, a modo introductorio, como bien saben, el cambio climático es quizás actualmente uno de los topics más controvertidos que existen. Hay numerosas personalidades en el mundo que tienen opiniones favorables a que el cambio climático existe, mientras que existen otras que no, que piensan todo lo contrario. Lo que sí está claro es que existe un cambio climático, ya sea que se están incrementando las temperaturas, pero se ve sobre todo enfocado en lo que a nosotros nos respecta, en la disminución de las precipitaciones. Esta disminución de precipitaciones vienen aparejados con una escasez de agua. Nosotros aquí en Canarias, el consumo de agua sobre todo se viene dado del ámbito agrícola. Aquí si lo ven en esta gráfica de aquí, ven que la gran parte del agua que se consume en Canarias es de ámbito agrícola, pero el consumo antrópico, sobre todo turístico, también es muy importante. Nosotros podemos pensar que en Canarias no tenemos ningún problema, puesto que nosotros tenemos la desalación. O sea, si nosotros no tenemos lluvia, no pasa nada. Desalamos el agua y así tenemos agua fresca para beber. Si conocen los procesos de desalación por ósmosis inversa, es simplemente nosotros tenemos un agua salada, de agua de mar, que la hacemos pasar con presión a través de una membrana. Esta membrana le quita todos los contaminantes al agua y tenemos agua que podemos beber. ¿Cuál es el problema? Es este de aquí, que cuando nosotros estamos pasando el agua a través de la membrana, generamos este residuo que se denomina salmuera, que es un residuo que está, si es procedente de agua de mar, es altamente concentrado en sales. Entonces, ¿cuál es el problema de la salmuera? La salmuera es un tóxico que nosotros actualmente lo estamos vertiendo al mar y que, por ejemplo, en estudios que se han hecho en Las Palmas de Gran Canaria por el Instituto Canario de Ciencias Marinas, se ha demostrado que el cebadal no es capaz de sobrevivir en los sitios donde se vierte la salmuera. En este experimento se realizaron en concentraciones crecientes de salinidad en el agua de mar, esto es, en las cercanías de donde nosotros la vertemos. Se intentó sembrar ceba, Cimodocea nodosa, y se puede ver que es incapaz a los 25 días de sobrevivir ni siquiera la planta con pequeñas concentraciones, pequeños incrementos de salinidad. Entonces, uno puede pensar, dice, bueno, vale, nosotros tenemos que beber agua, o sea, no podemos y nuestros hoteles necesitan agua para funcionar. Sí, eso es cierto, pero hay que pensar que en Canarias ahora mismo tenemos 330 desaladoras. De estas 330 desaladoras, tan solo 30 son públicas, el resto son plantas privadas. Y 330 son las que actualmente se consideran legales dentro de la isla. Se considera que pueden llegar incluso hasta las 600 plantas desaladoras actualmente en Canarias. Es decir, que tenemos 600 plantas desaladoras que están emitiendo esta salmuera al mar por 600 puntos de la isla con esos efectos que nosotros hemos visto. Para que se hagan una idea, cada año nosotros producimos legalmente 267 hectómetros cúbicos al año de salmuera. Para que se hagan una idea, ¿qué significa 267 hectómetros cúbicos? Si nosotros tuviéramos un cubo donde meter esos hectómetros cúbicos, sería un cubo de 26,7 kilómetros de alto. O lo que es lo mismo, más de 3 veces la altura del Everest o unas 6 o 7 veces la altura del Teide. 8 veces, perdón. O sea, imagínense la cantidad de salmuera que nosotros estamos vertiendo al año. Actualmente, la legislación, ¿qué nos dice sobre el vertido de salmuera? Pues no existe, no está legislado. La salmuera actualmente, el código no lo recoge como que sea algo que tengamos que tener cuidado en su vertido. Entonces nosotros, varios grupos de investigación, que tenemos grupos de investigación de la Universidad de La Laguna, del Instituto de Productos Naturales, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y un instituto en Granada, en la Estación Experimental del Saidín, además del Centro Canario del Agua, nos juntamos para intentar darle revalorización a la salmuera. Como decía anteriormente, nosotros si estudiamos la composición de la salmuera, evidentemente el ion que más tiene, el catión que más tiene es el sodio y el anión que más tiene es el cloro. Sin embargo, luego también tiene concentraciones
muy interesantes de otros iones que pueden ser utilizados para la nutrición vegetal. De tal manera que está tan concentrado que si nosotros realizamos una dilución de 4 veces, aún si comparamos con una solución hidropónica es donde viven las plantas para nutrirse, vemos que las concentraciones siguen siendo todavía de un orden de magnitud superior, ¿vale? Incluso si nosotros diluimos 12 veces, vemos que todavía seguimos cumpliendo estas concentraciones nutritivas para las que las plantas la podrían utilizar. Entonces, este proyecto se basa en eso, en que nosotros cogemos la salmuera, que normalmente se utiliza, es un residuo, se vierte directamente, y la revalorizamos utilizándola como una fuente mineral. Aquí tendríamos el esquema, nosotros tendríamos una salmuera en una piscina de evaporación que, aparte de utilizarla como fuente mineral, la estamos utilizando como fuente de agua para generar esta solución hidropónica que va a nutrir a nuestros cultivos. Y luego lo que hacemos nosotros es inyectarle salmuera en concentraciones conocidas que nos permite hacer un ahorro efectivo de sales minerales. Entonces estaríamos ahorrando no solo en agua, sino también en sales minerales, para al final tener un pequeño cultivo, hidropónico en este caso, y en nuestro proyecto lo que hicimos nosotros fue un cultivo de tomate. La idea en principio era siempre intentar aplicarlo dentro de los hoteles, puesto que supongo que sabrán que la gran mayoría de los grandes hoteles de Tenerife pues tienen su desaladora propia y actualmente la salmuera la vierten al medio ambiente. Entonces nosotros lo primero que hicimos fue, se planteó una serie de diluciones donde fuimos en laboratorio, esto es un pequeño tomate de laboratorio que nos permite hacer estudios rápidos y así lo que nosotros hicimos fue optimizar la concentración de salmuera que nosotros podíamos utilizar. Porque si nosotros cultivamos la planta con una gran concentración de salmuera, la planta muere. De esta manera, cuando ya llegamos a la concentración que nosotros pensamos que era la ideal, hemos de decir que tenemos la dilución perfecta para emplear en el cultivo de tomate utilizando la salmuera procedente de la desaladora de masa que se encuentra en Santa Cruz. Toda la salmuera que nosotros utilizamos en este proyecto proviene de esa planta desaladora. Y nosotros lo que realizamos fue un cultivo de tomate. Aquí tenemos cultivo hidropónico de tomate en las líneas control y aquí tenemos el cultivo hidropónico en las líneas de salmuera. Como ven, la planta, el aspecto es una planta sana, no posee deficiencia y luego lo que sí es verdad es que tenemos importantes reducciones en cuanto a la mineralización. Solamente utilizando la salmuera en las diluciones que nosotros empleamos, solo con las sales minerales ya nos estamos ahorrando un 20% de la factura del cultivo. O sea, nos saldría un 20% más barato. Evidentemente, la salmuera, al ser un residuo hipersalino, perjudica la producción del tomate. Entonces, sí que es verdad que tenemos tomates más pequeños, menos kilos por planta y, evidentemente, menor número de tomates. Además, una de las cosas que nos dimos cuenta es que la piel del tomate es un poquito menos firme, o sea, tiene menos firmeza, pero la dureza cuando nosotros, de la pulpa, es la misma. O sea, desde ese punto de vista, el tomate no tiene tampoco grandes diferencias. Pero, donde sí que es verdad que gana bastante el tomate utilizando la salmuera, es en el sabor. Entonces, si nosotros comparamos las diferentes medidas organolépticas por las cuales el tomate se puede estudiar su sabor, tenemos 3, sobre todo fundamentales, las que son pH, sólidos solubles, que comúnmente se suele decir que es azúcares, ¿vale? Porque el 80% de los sólidos solubles de un fruto son los azúcares, y la acidez valorable, que es el porcentaje de ácido cítrico. Entonces, nosotros vemos que tenemos un pH menor que el de los tomates cultivados de manera natural, tenemos más cantidad de azúcares y mayor cantidad de ácido cítrico. Como supongo que ninguno será experto en esto, no sabrán qué significa eso. Pues para que se hagan una idea, si nosotros utilizamos este ratio, que es el ácido cítrico dividido entre grados Brix, es un ratio que se utiliza sobre todo y que directamente se puede asociar con el sabor del tomate. Entonces, este es el gráfico donde nosotros tendríamos un tomate comercial. Si nosotros en este gráfico ponemos nuestros tomates con salmuera, lo tenemos aquí arriba. Para que se hagan una idea, estamos obteniendo valores de azúcares y valores de ácidos que corresponderían más a un melón que un tomate. O sea, nuestros tomates cultivados con salmuera son tan dulces como un melón, ¿vale? Luego, otra de las cosas que sí que es verdad que es el tomate cultivado con salmuera es más rojo, es más apetecible a la vista.
Entonces, podemos decir que, en resumen, nosotros obtenemos menos tomates, más pequeños, sí, pero son muchísimos más apetitosos, más sabrosos y que tienen un mejor color. O sea, por lo tanto, se podría vender mejor. Luego, como yo les decía, la idea era utilizar también la salmuera como fuente de agua destilada. O sea, porque claro, tenemos que diluir la salmuera para poder cultivar el tomate y para poder hacer el cultivo hidropónico. En este caso, nosotros realizamos un evaporador bastante casero y en la laguna fuimos capaces de obtener 1 litro por metro cuadrado y día. O sea, al final teníamos, si nosotros pudiéramos tener un evaporador de 90 metros cuadrados, podríamos haber obtenido toda el agua que necesitamos para el cultivo de tomate de 40 tomateras, que fue el experimento que nosotros realizamos. Luego, cuando nosotros introducimos la evaporación, evidentemente se genera un residuo seco, que es la sal de esta salmuera. Actualmente las nuevas membranas no se utilizan anti-fouling ni anti-escalantes, así que podría ser utilizado directamente en piscinas para intentar hacer piscinas hipersalinas. Y luego lo siguiente es que cuando nosotros terminamos ya el cultivo, levantamos el cultivo, dentro del depósito queda una solución nutritiva, o sea, quedan litros de solución nutritiva. Esta solución también nosotros la evaluamos y nos dimos cuenta que era una solución perfecta en comparación con la salmuera para utilizarlo directamente para abonado. O sea, diluyéndola a 1:10, que no es una dilución muy grande, nosotros podríamos utilizarla directamente para el riego, por ejemplo, para regar los jardines. La diferencia que ya no solamente sería agua, sino que sería agua con casi todos los nutrientes necesarios para la nutrición del jardín. Actualmente existen en el mundo varios hoteles ya que están utilizando cultivos hidropónicos, ya sea para poder generar las verduras que sus clientes tomen dentro del hotel o incluso para generar flores. Luego hay otros hoteles que una de las alternativas que más se están empleando actualmente en los hoteles es la generación de cultivos verticales. Los cultivos verticales es un uso de la hidroponía y que evidentemente queda muy bien desde el punto de vista turístico. Nosotros actualmente hemos finalizado un proyecto, o sea, somos investigadores, no nos dedicamos al turismo, sino nos dedicamos directamente a la investigación y ahora mismo estamos en la fase en que estamos planteando intentar introducir nuevas especies hortícolas más allá del tomate. Existe un gran número de especies que se ven favorecidas por el cultivo en condiciones salinas. Además, también especies de ornamentación para intentar utilizar directamente esta tecnología del uso de la salmuera en cultivos verticales. Y luego otra de las cosas es que los hoteles generan otros residuos. Las sales que nosotros podemos añadir al cultivo hidropónico son sales inorgánicas, son sales procedentes del mar. Pero existen una gran cantidad de residuos orgánicos que los hoteles cada día generan y que pueden ser empleados en este tipo de sistemas. Muchas gracias a la organización por invitarnos y si tienen alguna pregunta se la resolveré como buenamente pueda. ¿La tecnología podrías montarla a gran escala? La realidad es que si esta tecnología no se monta a gran escala, no tiene ningún tipo de utilidad, siéndole sincero. Porque si nosotros estudiamos la cantidad de salmuera que genera un hotel promedio por semana, la cantidad de salmuera que nosotros estamos gastando con este proceso es ridícula. Entonces, la única manera que nosotros podemos realmente que sea rentable es hacer un proceso a gran escala.